Entonces dice así: clasifique el suelo de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos SUCS. Se indica para este lo siguiente. Entonces mire que nos dan cinco características de este material que no estamos viendo, pero que nos van a permitir de alguna manera poder enmarcarlo dentro del sistema unificado y poder tomar una decisión o concluir acerca de esto. Entonces lo primero es, nos indican que para este suelo o que en este suelo se retuvo en la malla número 200 el 20% respecto al total. Nos indican también que el pasante sobre la malla número 4 es igual al 92% respecto al total. Nos indican además que para la fracción gruesa se tienen datos de los coeficientes de gradación, el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Nos indican también que para la fracción fina se tienen datos de la consistencia y que por lo tanto se cuenta con un valor de límite líquido igual al 250% y un límite plástico igual al 100%. Y que como aspecto visual nos indican que el suelo tiene un apreciable contenido de materia orgánica. Entonces es en función de estas características que vamos a clasificar el material. Entonces miremos cómo podemos hacerlo, ¿cierto? Entonces para comenzar, si nos remontamos a la clasificación descriptiva, recuerde que por allá, cuando veíamos en la granulometría, yo les mostraba la tablita de clasificación o de análisis granulométrico mediante el método de tamizado. Yo les reseñaba a ustedes en color rojo la importancia de siempre contar en el análisis granulométrico con la malla número 4 y con la malla número 200. Esto específicamente, ¿por qué? Porque es sobre la malla número 4 y sobre la malla número 200 que podemos hacer una distinción de las fracciones de material. En el caso de la malla número 200, como lo vimos hace unos instantes, es la que nos permite a nosotros diferenciar si nuestro suelo es de partículas finas o es un suelo de partículas gruesas. Y en el caso de la malla número 4, esta nos permitirá diferenciar si nuestro suelo, siendo de partículas gruesas, se comporta como una grava o se comporta como una arena. Entonces siempre recuerde, es necesario que en cualquier proceso de análisis granulométrico usted cuente con esas mallas, porque son las que a la larga le permiten clasificar el material. Y es entonces ahí donde quiero comenzar, porque lo que voy a hacer para poder enmarcarnos dentro del problema es plantear por acá dos líneas que sean representativas de nuestras mallas. Entonces voy a colocar una línea en la parte superior que sea representativo de la malla número 4 y una línea en la parte inferior que sea representativa de la malla número 200. Y voy a colocar abajo también otra línea que sea representativa, en este caso, del fondo, porque eso es lo que vamos a tener al final de la malla número 200. El fondo, porque es lo que permite cerrar el análisis granulométrico por mallas. Usted me podrá decir, profe, pero es que podemos hacer prueba de hidrómetro. Absolutamente, está usted en lo cierto, está en lo correcto. Pero recuerde que desde el sistema de clasificación el hidrómetro no tiene aporte alguno. Entonces, a la larga siempre sobre la 200 lo que vamos a contar es que es con el fondo. Entonces, en función de eso, ¿qué vamos a decir nosotros? Mírenlo acá. Nos dice el primer aspecto, que el retenido en la malla número 200 es igual al 20% respecto al total. Cuando hablamos respecto al total, estamos hablando respecto al total del peso de la muestra, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que voy a hacer acá es colocar un 20 sobre la malla número 200. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que hay unas partículas de material que se retienen sobre esa malla. Es decir, que quedan ahí dentro de esa mallita. Ahí ya tenemos ese aspecto verificado. Y si nos vamos al segundo, vamos a notar que ahí nos indica que
se tiene para el problema que el pasante de la malla número 4 es igual al 92% respecto al total. Básicamente, ¿eso qué indica? Eso indica que cuando hicimos el procedimiento de granulometría, sobre la malla número 4 pasó el 92% del total de la muestra. Entonces, básicamente tenemos partículas que sencillamente no quedaron retenidas sobre la malla número 4. Entonces, mire que en función de esto, nosotros podemos dar una conclusión muy interesante. Porque recuérdelo, el primer criterio de clasificación para poder utilizar el sistema unificado es saber la cantidad de material que pasa por la malla número 200. Ese es el primer aspecto de diferenciación. Y eso es lo que tenemos que considerar nosotros. Entonces, a la larga, a la luz de los datos, nótese cómo nosotros, en función de estos, podemos verificar cuánto pasa por la malla número 200. ¿Por qué? Porque si tenemos que sobre la malla número 4 pasa el 92% y que sobre la 200 se retiene el 20%, y esto es respecto al total, básicamente lo que nos está indicando eso es que si en la parte superior pasa 92 y en la parte de abajo se retiene el 20, significa de alguna manera que para que exista un balance entre lo de arriba y lo de abajo, tiene que haber pasado sobre la malla 200 el 72%. Para que 90 más 72 equivalga a los 92 que pasaron por la malla número 4. Porque recuerde, estamos respecto al total. Entonces, mire que ahí, con base en esa pequeña operación, podemos saber cuánto pasa sobre la malla número 200. Entonces, a la larga, este 72 que está acá, pues viene representando eso, el porcentaje que pasa la malla número 200. Y recuerde que desde el punto de vista de la clasificación descriptiva, desde lo que viene siendo la granulometría, hablar del porcentaje que pasa en la malla número 200 implica para nosotros hablar del porcentaje de finos. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir respecto a esas dos primeras descripciones del material? Que nuestro suelo se comporta como un fino, porque el 72% del total de la muestra es fino. Esa es la gran conclusión que podemos obtener. Entonces, mire cómo, sabiendo que nuestro suelo es un fino, véalo acá, sabiendo que nuestro suelo es un fino, eso lo podemos corroborar en función del sistema unificado. ¿Por qué? Porque si nos vamos acá a la parte superior, vamos a ver que el camino que tenemos que escoger nosotros viene siendo el camino de la derecha. ¿Por qué el camino de la derecha? Porque estamos determinando o estamos verificando que más del 50% pasa por la malla número 200. En nuestro caso pasa el 72%. Por lo tanto, nuestro suelo se comporta como un fino. Y si se comporta como un fino, el criterio de clasificación estará basado en la consistencia. ¿Específicamente en qué? En la determinación del límite líquido y del límite plástico. Y ya en función de eso tendremos básicamente que seguir el camino que nos ofrece el flujograma. Saber en primera instancia si el límite líquido es menor de 50 o el límite líquido es mayor de 50, y luego establecer un criterio para la verificación del IP del material y saber si ese valor del IP o el índice de plasticidad de nuestro material se encuentra por arriba o por debajo de lo que llamamos la línea A en la carta de plasticidad. Ese es el primer aspecto. Y mire que pudimos concluir acerca de eso
solamente en función de las dos descripciones de la parte superior y de este pequeño ejercicio que hicimos acá con estas mallitas. Entonces, cuando ya hemos verificado eso y sabemos que nuestro suelo es un fino, podemos seguir como mirando los diferentes aspectos. Entonces mire que el tercer aspecto que nos dan de nuestro suelo viene siendo la fracción gruesa y nos indican que los coeficientes de gradación, y en este caso el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura, son respectivamente 4 y 1.5. Entonces les pregunto yo, ¿qué podemos hacer nosotros con esta información? ¿Para qué nos sirve esta información dentro del problema? ¿Nos sirve para algo? ¿Qué creen ustedes? Profe, no. ¿Quién habló ahí? Santiago. Santiago, ¿por qué no es importante o relevante esa información? Profe, porque ya definimos que era una fracción fina. Exactamente. Entonces mire que, dado que el suelo se comporta como un fino, ¿qué implicará esto para nosotros? Implicará que no es necesario utilizar los coeficientes de gradación. Entonces el CU y el CC no interesan en este problema. Ah, pero profe, es que usted no los dio. Sí, yo se los di. Pero no significa que porque yo le haya dado una información sea relevante a la luz del sistema unificado o a la luz de la clasificación. Por eso usted hace el ejercicio de irse en el flujograma. El flujograma le muestra el camino. Usted puede tener mucha información, pero puede que no haya necesidad de utilizarla toda. Entonces, a la larga, ¿qué implica eso? Que esta información no la requerimos y que por lo tanto solamente nos tenemos que concentrar ¿en qué? En la fracción fina, en donde tenemos que el límite líquido vale 250% y el límite plástico vale el 100%. Entonces, si nos vamos hacia allá, entonces podemos hablar de ¿qué? De la importancia de la carta de plasticidad de Casagrande dentro de nuestra clasificación. ¿Por qué? Porque va a notar usted cómo a la luz de la carta de plasticidad nosotros contamos con la presencia de la línea A y de la línea B. Nótese que la línea A es la línea en color verde, la línea que está inclinada y que tiene básicamente una función dentro de la carta de plasticidad, que es separar los limos y los suelos orgánicos de las arcillas. Mire que por debajo de la línea A somos M y O, por encima de la línea A somos C. Y nótese también cómo contamos con la presencia de la línea B, que es esta línea en color rojo y que está marcada por el límite líquido igual al 50%. Y que básicamente lo que permite en la carta de plasticidad es que separar aquello de baja compresibilidad L con alta compresibilidad H. O, como se lo decía yo en cuanto a los estados de consistencia, la baja plasticidad, LL, low plasticity, con la alta plasticidad, high plasticity. Entonces, empieza usted a notar la separación y de notar que los cruces de esa línea A y esa línea B generan como zonas donde el suelo se comporta de cierta manera. ¿Qué sabemos nosotros a la luz del problema? Nosotros sabemos que para nuestro suelo tenemos que el límite líquido es igual al 250% y que el límite plástico es igual
al 100%. Mírenlo ahí. Entonces, eso de entrada establece algo muy interesante. Porque mire que de entrada que nos está indicando el ejercicio, que en nuestro material se tomó una medida de límite líquido y esta es mayor del 250. Y mire que si nosotros nos devolvemos entonces al sistema unificado de clasificación, pues vamos a ver ahí entonces que el primer aspecto diferenciador. Porque teniendo ya el LLL y el LP podemos verificar esto. Si nuestro límite líquido es menor de 50 o nuestro límite líquido es mayor del 50. Entonces nótese que en nuestro caso tenemos un valor de 250%. Ese 250% es mayor de ¿qué? Del 50%. Lo cual es representativo de ¿qué? Lo cual es representativo de esta línea roja en la carta de plasticidad. Por lo tanto, la conclusión a la luz de esto es que nuestro suelo es H. Es decir, es un suelo que va a tener alta compresibilidad o va a tener alta plasticidad. Eso es lo que ya a priori podemos decir. ¿Dónde queda la cuestión faltante? En saber si nuestro suelo, siendo H, es una arcilla o es un limo o es un material orgánico. Pero a la larga, este primer punto pues, de separar lo L y el OH se toma en función de las medidas reales. Entonces, nótese cómo, si nos seguimos por acá y específicamente por el lado de la H, sabiendo que el L mayor de 50, pues básicamente ahora el criterio se refiere a ¿qué? A saber si nosotros nos encontramos por debajo de la línea A en la carta de plasticidad o nos encontramos por arriba de la línea A en la carta de plasticidad. Porque dependiendo de dónde nos encontremos, pues nosotros seremos MH, OH o CH. Alguno de esos tres tenemos que ser, ¿cierto? Y eso es básicamente lo que nos pide el ejercicio en este momento. Saber cuál es nuestra posición. Entonces, mire que para poder saber esa posición es necesario determinar el valor del índice plástico. Porque la carta de plasticidad relaciona el LL en la X con el IP. Entonces, nuestra función pasa por eso. Saber dónde nos encontramos. Nótese algo muy interesante, que la carta de plasticidad que usted está viendo en pantalla, esa carta de plasticidad yo la tengo solamente hasta el 100%. Y en el caso del eje Y, en eje X 100% y en el caso del eje Y 60%. Mire que yo no la tengo más allá. Y tenemos que el dato real de nuestro suelo es 250%. Entonces, de alguna manera, tendríamos que tener una carta de plasticidad mucho más grande para poder saber eventualmente en ese punto si estamos por arriba o por debajo de la línea. La manera de poder corroborar eso se puede hacer en función de una propuesta que le voy a hacer a continuación. En lo que yo llamo la determinación del índice de plasticidad real del material y el índice de plasticidad teórico. Entiéndase el índice de plasticidad real como el índice que usted va a medir o que puede obtener en función de los datos que vienen del laboratorio o de los datos que provienen del ejercicio. Entonces, por lo tanto, si nosotros hablamos sobre el lado izquierdo, sobre los datos del problema, podemos decir que a partir de estos podemos obtener un IP real, un índice de plasticidad real. Entendiendo que este IP real va a ser la medida de ¿qué? Del valor del límite líquido menos el límite plástico, como lo vimos en la sesión de índices derivados.
¿Qué tendremos entonces nosotros? Que nuestra medida de IP real vendrá siendo igual a 250% menos 100%, dando como resultado que el índice de plasticidad del suelo del ejercicio es igual al 150%. Este va a ser un dato asociado a la realidad o al laboratorio. ¿Y qué tendremos por el otro lado? Tendremos que el índice de plasticidad teórico lo asociaremos a esta línea en color verde. Línea que, si usted mira bien, tiene o cuenta con esta ecuación, que es una ecuación que fue propuesta por Casagrande en función de esa relación que él planteó entre el LL y el IP para los diferentes suelos del mundo mundial. Recuerden, eso lo vimos también en los estados de consistencia. La arcilla de Boston, la de Venezuela, de Alemania, de Londres. Entonces, esa línea representa eso, un IP teórico en función de las medidas que tomó Terzaghi para determinar su carta de plasticidad. Entonces, por lo tanto, nótese cómo esa línea de IP teórico es función de ¿quién? Es función del LL. Entonces, a la larga, determinar el valor del IP teórico implica que utilizar la ecuación que allí aparece, 0.73 por LL menos 20. Esto que está acá, pues se trabaja en porcentaje. Entonces, por lo tanto, el IP teórico para nuestro ejercicio, ¿qué será igual? Será igual a 0.73 que multiplica al LL, que en nuestro caso es 250% menos 20. ¿Cuánto nos da esto, muchachos? Por favor. ¿Cuánto nos da eso? 167.9. Profe, tengo una duda. 167.9 ¿qué? ¿Punto qué? Por ciento. Porque estamos en porcentaje. 250. Aquí está el porcentaje afuera. ¿Quién me iba a preguntar algo? Qué pena. Yo, profe, Julio. Julio, adelante. Profe, ¿y yo por qué utilizo la línea verde y no puedo utilizar la línea amarilla? Pues la línea amarilla yo que también está en el lado del H. Porque la línea, el criterio, la carta, el sistema unificado habla de la línea Julio. Nunca habla de la línea U. Ah, listo, profe, gracias. Entonces recuerde que esta línea U, Julio, fue la que Terzaghi por allá en el 66, Casagrande en el 66 dice que es la línea, la que él llama el upper line. Que básicamente lo que indica con esta línea es que no hay un suelo que tenga una combinación de límite líquido e índice de plasticidad que sobrepase ese punto. En otras palabras, él lo que está diciendo es que un suelo en la Tierra no puede estar por acá. Usted no puede tener, al menos desde las apreciaciones y desde las validaciones de campo, no se ha encontrado un suelo que tenga 55% de límite líquido con un índice de plasticidad del 55%. Eso no se ha encontrado. No hay un material en la Tierra que ofrezca esa combinación. Entonces, esto que está acá, pues viene siendo como el límite. Lo que esté por encima de eso es un exabrupto o un nuevo descubrimiento. De eso. Listo, profe, me quedó claro. Muy bien. Entonces, mire que acá, ya habiendo hallado el IP real y teniendo el IP teórico, podemos concluir. ¿Por qué? Porque miramos nosotros desde el punto de vista del ejercicio, nos interesa mirar qué, o concluir
en función o dónde se encuentra el IP real respecto al IP teórico. Entonces, si concluimos en términos de los valores de IP, ¿qué tendremos nosotros? Tendremos que, para el caso de estudio, el IP teórico, perdón, tendremos que el IP real es menor que el IP teórico. En otras palabras, 150% es menor que 167,9%. En otras palabras, ¿qué llega a significar eso? Llega a significar que por allá en el límite líquido de 250%, nosotros vamos a tener algo como esto. Pues aquí voy a hacerlo como en una escala muy pequeña. Este es el IP. Allí tenemos en el eje X el LL. Básicamente, ¿qué estaremos diciendo? Que tenemos la línea por acá. Esta es la línea A. Y que en determinado punto tenemos que cuando LL vale 250%, esto es porcentaje, el IP también es porcentaje. Cuando el LL vale 250%, el IP teórico vale 167,9. Y tenemos que nuestro IP real es igual a 150. Véalo ahí. En otras palabras, si el IP real es menor que el IP teórico, implica para nosotros que ¿qué? Implica para nosotros que nos estamos por debajo de la línea A. Mírenlo ahí, estamos por debajo de la línea A. Esa es la gran conclusión a la luz del problema, que estamos por debajo de la línea A. Entonces, por lo tanto, si nos devolvemos al sistema unificado y nos venimos hacia acá, ¿qué vamos a ver? Que en esta bifurcación nos venimos hacia la izquierda por encontrarnos abajo o debajo de la línea A en la carta de plasticidad. Y que en este caso, ¿qué? Es importante verificar el color, el olor y los valores de los límites de consistencia sobre el suelo secado del horno para saber si nuestro material es inorgánico u orgánico. Y en otras palabras, saber respectivamente si nuestro suelo es un limo M de alta plasticidad o de alta compresibilidad, o si tenemos un suelo orgánico de alta compresibilidad o de alta plasticidad. Y es ahí donde entramos ¿a qué? A mirar el último aspecto de clasificación, que es esta quinta descripción, en donde nos dice que ¿qué? Que el suelo tiene un apreciable contenido de materia orgánica. Entonces, por lo tanto, mírelo acá, color y olor, ¿en función de qué? De un examen visual para determinar si el suelo es altamente orgánico. Lo que implica que ¿qué? Que siendo material orgánico, nuestro suelo clasifica como ¿qué? Como un orgánico de alta plasticidad o un orgánico de alta compresibilidad. Por lo que, en conclusión, ¿qué podemos decir de nuestro problema? El suelo
clasifica como qué? Clasifica como OH. Entiéndase OH como qué? Suelo orgánico de alta compresibilidad o suelo orgánico de alta plasticidad, como le quiera decir. Esa viene siendo la conclusión de nuestro ejercicio y ese, por lo tanto, viene siendo la clasificación de nuestro material. Profe, o sea que lo de orgánico, pues lo que nos clasifica es el suelo es orgánico, bueno, orgánico es el ejercicio. Claro, o la descripción visual, porque usted va a verlo en campo también. Usted en campo va a poder verificar eso. O en el laboratorio. Cuando usted mira, por ejemplo, lo que llamamos la tierra capote, el musgo, tierra capote, musgo, que pasa vendiendo por la casa. La materia orgánica usted la describe muy fácil, porque es la tierra negra, ¿cierto? Profe, no, yo, pues, sino que la otra, la profesora de práctica nos dijo que el suelo orgánico tenía olor y que los otros suelos, o sea, que más bien no tenían olor, entonces uno también puede, pues, Es un buen criterio, sí señor, es un buen criterio.